y tenerlas en la cueva y que hayan decidido presentarla aquí, para mí, yo ya no puedo pedir más, nada más que poder pagar la hacienda. Pero bueno, que la verdad, yo cada vez que la explico me emociona, porque además cuando te hace pasear por el Caurel, entonces pues yo ya no digo más porque le corresponde a ella. Que bienvenidos y que para mí es un honor tenerlas aquí y que podéis estar también aquí, que sin vosotros tampoco sería mucho más. Claro. Bueno, pues nada. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Desde luego para mí como directora de la editorial Belagua es un lujo total el poder presentar esta novela en un sitio emblemático como es Acova, que lo lleva una mujer emprendedora y trabajadora como Carmen, amante del Caurel, defensora del desarrollo rural. Me parece un sitio pues, de lujo para venir a presentar un libro como este, ambientado en el Caurel, en una época remota, el siglo I después de Cristo, en un momento histórico de muchísima importancia económica, de desarrollo del Caurel, porque fue la romanización de los castros, como todo lo que fue la romanización, pues una época o una etapa histórica en todo el universo, pues de primera magnitud y vamos que de importancia hasta nuestros días. Nos ha marcado la cultura romana. Tengo el placer, además de estar pues con Sonia, una persona que ya me demostró con su primer libro, O Libro do Caurel, su forma de trabajar, metódica, rigurosa, científica. Entonces, bueno, pues no sé si podéis entender lo que significa para mí que en un año, solo en un año, hayamos publicado 2 libros de Sonia. Hace un año escaso que lo presentamos, el de O Libro do Caurel, y un año después, pues es casi increíble poder estar aquí otra vez con una novela, otra historia, otro registro, pero igual yo creo que de comprometido con esta tierra que para Sonia significa tanto. Por eso lo primero que quiero preguntarle, vamos a hacer una pequeña entrevista para que os sea también más amena la charla, para que os acerquéis a la novela de otra manera. Y lo que sí quiero preguntarte, Sonia, que expliques por qué otra vez esta vuelta al Caurel. Bueno, pues antes de nada, buenas tardes, gracias por venir. Perdonadme si me emociono porque para mí es muy importante presentar aquí también el libro del Caurel, en Acova, en Vilamor, que fue, digamos, el primer sitio en el que me hospedé cuando vine hace ya casi 20 años y es un sitio muy especial para mí. Luego encima pues conocer a Carmen, me acogió siempre con los brazos abiertos, me apostó por mí también igual que Edurne, que también le tengo que dar las gracias siempre y todos los días. Y me emociona mucho, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el Caurel? ¿Por qué el Caurel? ¿Por qué el Caurel otra vez? ¿Por qué soy tan pesada con el Caurel? Bueno, yo siempre, ya lo dije cuando presenté el libro del Caurel, el primero, el año pasado, y los que sois del Caurel o habéis venido al Caurel seguramente habéis tenido la misma sensación. Para mí entrar en el Caurel fue entrar en un mundo, digamos, que yo tenía casi olvidado, de aquellas aldeas de mi madre, de la familia de mi padre, que era de por aquí, de cerca de Loural. Y aparte ya del paisaje, que ya fue lo primero que bueno, acostumbrada a venir por desgracia de los eucaliptos que rodean a La Coruña, ¿no? Volver a entrar en estas devesas, en estas carballeiras, en estos soutos, fue impresionante para mí, me encantó, me quedé enamorada. Y después, aún encima, fui conociendo a sus gentes, que siempre es lo más importante, y todavía me enamoré más, ya sin remedio, ahí ya no hubo nada que hacer, ¿no? Y fue como volver, decía, un poquito a vivir aquella idea que tenía yo de la aldea, de cuando era más pequeña, que después por circunstancias pues ya no se volvía ya en los veranos, y fue como recuperar un poco aquella vida de calma, de no mirar el reloj,
lo decía también cuando presenté el libro del Caurel, y es que es verdad, de volver a escuchar el silencio, venir pues eso, de una ciudad tranquila, bonita, con mar, abierta, como es La Coruña, y sin embargo llegar a un remanso completamente diferente de paz, como es el Caurel, y escuchar el silencio, y pararse, y no, ya digo, que no haya horas en el día, y me enamoré. Entonces, pues nada, digamos que el primer libro fue como más científico, para explicar un poquito qué nos podíamos encontrar en el Caurel, porque hay gente que no conoce dónde está el Caurel, aunque nos parezca mentira, siempre lo confunden con Ancares, o eso que queda por Orense, o bueno, cosas así. Entonces me parecía bien centrar la comarca, hablar un poquito de todos sus aspectos, tanto desde la biología, la historia, toda la etnografía que tenemos, los pueblos que encontramos, y bueno, y ahí está ese libro, ¿no? Pero después yo seguía pensando en modo Caurel, y bueno, tenía también yo una necesidad, digamos, de expresarme de otra manera, no solo en plan científico, ¿no? Que era intentar pues hacer experimentos que hacía yo de escribir así más caseros, ¿no? Pues intentar hacer algo más serio, ¿no? Y entonces me puse a escribir esta novela, y el protagonista para mí tenía que seguir siendo el Caurel, porque yo seguía pensando en Caurel, sigo pensando en Caurel, sigo trabajando en Caurel, y bueno, pues ahí está. De hecho, es un protagonista el protagonista de la novela. No es un protagonista humano, como podamos pensar a lo mejor, pues que son otros personajes, pero es el protagonista, es el único. Si leéis la novela o la habéis leído, os habréis dado cuenta, y si no os vais a dar cuenta cuando la leáis, que está descrito con todos los sentidos. Otros personajes están como más esbozados, psicológicamente no, están más recreados, pero por ejemplo físicamente, pues que cada uno los imagine como quiera. El Caurel, sin embargo, está aquí dentro, está ahí reflejado, ya digo, con la vista, con el olfato, con el tacto, con el gusto, con todo, con todos los sentidos. Y es el Caurel. Reflejado además de una manera en la que, como los topónimos que aparecen son reales, con lo cual, de alguna manera, es invitar también a la gente a acercarse a esos lugares. Los nombres de los personajes corresponden a lugares de aquí. Sí, sí. La idea era que la novela no fuera simplemente para leer en el sofá de casa o donde más nos apeteciera, sino también una novela viva que pudiéramos llevar, igual que llevamos el libro del Caurel. Pues ahora me voy a ver este pueblo, y ahora me voy a ver esta rutilla, o yo qué sé, o este castillo. Pues la idea era que Toca, el oro de la Galaecia, también fuera una novela viva, y que si escogéis un mapa, un pequeño apunte, a través de los topónimos, como dice Edurne, que son todos reales, y de los nombres de los personajes castrechos, se puede hacer como una ruta de Toca, diríamos, ¿no? Que bueno, va uniendo un montón de lugares maravillosos. Solo hay una excepción en los topónimos, que lo explico en la nota de la autora, que me tomo esa libertad, y es precisamente el castro, digamos, protagonista, que es el castro de Vilamor, el que tenemos ahí por encima de este pueblo. Y no le llamo el castro de Vilamor. He jugado con el mapa topográfico, que ese castro, que todavía no está excavado, pero está ahí, nos está mirando, está situado en Apena do Castro, y yo he jugado y le he llamado o Castro da Pena, el Castro da Pena. Es lo único que he variado. Después el resto, ya digo, se puede ir visitando y disfrutando de todos los lugares. Bustelo, Cenza, Sí, Toca, sí. Nombres que suenan y que dan nombre a los personajes, Sí. y si leéis la novela veréis cómo encandilan los personajes también por su nombre y por aquello a lo que se refieren. Una cosa, Sonia, yo antes decía, y a mí es una cosa que me gusta en las presentaciones destacar de la novela, y es que es una ficción histórica. Entonces yo hablaba antes de la rigurosidad con la que tú hiciste el libro de Caurel. Tú eres profesora de geografía e historia, sí, en un colegio en
de ensino secundario y bachillerato en La Coruña, entonces tu vena científica está aquí. Pero tu vena científica e histórica también está en el libro de Toca. Sí. Todo lo que ocurre ahí, o sea, el contexto histórico es real, no haces ninguna concesión a la leyenda. No. Explica Sí. un poquito. Vamos a ver, evidentemente digamos la trama, las aventuras que puedan tener los personajes es algo que yo me inventé para, bueno, digamos, hacer una historia, ¿no? Y esa historia me fue permitiendo contar la historia real, ¿no? Lo que a día de hoy, que mañana puede haber un cambio revolucionario. Yo en mi historia nunca hablo de verdades absolutas, porque un día descubren de repente algo nuevo y tenemos que cambiar los pareceres, ¿no? Pero a día de hoy lo que la historia como ciencia y la arqueología nos ha podido demostrar está aquí. Es decir, pues cómo se piensa que vivían los castrechos, o las relaciones que pudieron tener con otros pueblos o con los romanos, en fin, una multitud de cosas que leeréis. Ya digo, está con rigurosidad científica. No me voy a mitos, leyendas, literatura, en fin, que nos puede llevar a otros tiempos que estuvieron más de moda, tipo celtismo, ese tipo de cosas. Bueno, podría daros mis porqués, ¿no? Pero bueno, me alargaría muchísimo. Pero me atengo a lo científico, incluso lo que comían, bueno, pues lo que sabemos, lo que está demostrado. Sí me gustaría que aclararas algo que aclaras al final de la novela en la nota de autora, y es el término Galaecia, porque hemos dicho que la novela discurre en el siglo I después de Cristo, pero en esa época el territorio de la Galaecia no existía como tal. Sin embargo, tú utilizas esa denominación para referirte a este lugar de la península. Sí. ¿Por qué? Bueno, os explico, y tampoco quiero daros una clase de historia. Vamos a ver, digamos que la Galaecia como provincia romana apareció en el siglo III después de Cristo, y este libro transcurre en el siglo I, con lo cual me adelanto 2 siglos, digamos, al topónimo oficial, ¿no? a la provincia oficial de la Galaecia. ¿Qué ocurre? Que digamos que extraoficialmente los romanos ya utilizaban este nombre para hablar de este territorio, básicamente desde el norte de Oporto pues hasta la Mariña lucense. En principio se supone que ese nombre nos lo dieron por uno de los múltiples pueblos que vivían en este territorio, que se llamaban los Galaiki, que podemos traducir como calaicos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor, pues por lo que fuera, esto ya es yo elucubrar, ¿no? Los romanos tuvieron más relación con ellos, y a lo mejor por similitud o algo así, pues nos llamaron a todos igual, los galaicos, esos que están ahí en la puntita noroeste de Hispania, ¿no? Entonces, de hecho, ya hablaban, pues eso, bueno, no me voy a liar, pero bueno, digamos que lo voy a dejar así. Digamos que eso, ya hablaban de los galaicos, ¿no? De los galaicos dracarenses, los galaicos lucenses, entonces ya digamos que... Tú aquí los llamas galaicos y hablas de la Galaecia. Exacto. Y así sitúas al lector bien también. Efectivamente, eso también es lo que quería, ¿no? Que sin dar tantas explicaciones, leer Galaecia, pues parece que ya nos evoca Galicia, ¿no? Entonces ya quería situar, pues mira, ya está aquí el romano, la castrecha, Galaecia, pues ya nos vamos situando de qué puede ir un poco la trama, el libro. Bien, la trama de esta novela está estructurada de forma que hay una primera parte que discurre en las montañas del Caurel y una segunda parte que alterna episodios que ocurren en el Oriente, Imperio Romano, y alterna episodios en el Oriente y en el Castro da Pena. Lo que ocurre en el Castro está ambientado o está sobre la base histórica de un contexto que eran los pactos de hospitalidad. Sí. O sea, eso de lo que hablábamos antes de la historia, las cosas comprobadas, a ti te permiten mostrar cómo convivían los dos pueblos en una paz más o menos inestable.
explica un poquito cómo reflejas tú en la novela y cómo utilizas a los personajes para explicar aquel contexto en el que chocan dos mundos y están llamados a entenderse, que solemos decir en las presentaciones. Sí, efectivamente. La novela, digamos que está situada en el siglo I, hacia el año 30 más o menos, ¿no? Año más, año menos. Y bueno, seguramente os sonará que aquí apareció una llamada Tesela de Hospitalidade en el Monte Cido, cerca del castillo de Carbedo, que era como, digamos, no era como, era un pacto firmado entre castrexos y romanos. Es decir, después de, pues, digamos que muchos desencuentros, llegaron bueno, pues a hacer unos pactos, unos acuerdos por los que convivir en paz. Entonces, eso aparece en teseras, está en concretos de bronce, está en el Museo de Lugo, y está fechada en el año 28 después de Cristo. En esa tesera aparece muy claramente que hay un pacto de hospitalidad y de clientela, y por otros pactos que existen en otros lugares sabemos que eso conllevaba una serie, pues, de acuerdos, ¿no? Lógicamente Roma iba a llevar la voz cantante porque eran los conquistadores y iban a exigir una serie de cosas, pero también, bueno, cedían otras, ¿no? Entonces, básicamente, por esos pactos, los castrexos pasaban, la tierra de los castrexos pasaba a ser de Roma. Los castrexos, a cambio de la paz y de que Roma, pues, no acabara con ellos, no pasaban a ser esclavos, pasaban a poder disfrutar de esas tierras que antes eran suyas, y pagaban un impuesto por esas tierras, que en su caso era en forma de trabajo. A los romanos, que le interesaba del Caureli, de esta zona de Valdeorras, Quiroga, Valdeorras, etc., el oro. Bueno, pues en trabajo en las minas de oro, en abrir caminos, en construir nuevos castros, en procurarles alimento si en algún momento lo necesitaban. Y a cambio los romanos los protegían de a lo mejor otro pueblo que pudiera querer, pues, no voy a decir invadirlos, porque eso de las invasiones también está muy pasado, ¿no? Pero que quisiera atacarlos, y también respetaba a sus jefes, si lógicamente eran afines a Roma, ¿no? Entonces, bueno, se creó ahí una especie, pues eso, de una paz tensa. Al principio, imaginaos lo que sería tener que dar tus tierras a otro pueblo que viene de repente. Claro, eso crearía muchas tensiones, ¿no? Pero bueno, están ahí intentando comprenderse. Y otra cosa también muy importante para la romanización de Galicia, en el Caurel pasó lo mismo, era también las relaciones personales, ¿sí? Que también, bueno, los que habéis leído Toca, los que lo vais a leer, veréis que pues enseguida aparece ese tipo de relaciones. Hay una historia de amor, no descubro nada porque empieza enseguida. Hay relaciones, digamos, más amigables, más tensas, pero los romanos eran un pueblo que, digamos, que no tenía ningún problema en unirse a los pueblos que conquistaba, ¿no? No eran nada escrupulosos en ningún sentido, y era una manera más de unir. En eso, pues, era una buena ventaja, a lo mejor para ellos, ¿no? Y eso todo también está reflejado en la novela, a través de la historia. La novela tiene una lectura a lo mejor más rápida, que te puedes quedar con lo que pasa a los personajes. Ay, a ver, todo el mundo dice que engancha, que quiere saber más, que si no frena se lo lee en 2 días. Pero si leéis de una manera reposada en la novela, pues ya digo, hay mucha historia que uno no se da cuenta que la está leyendo, pero la está leyendo. Valores. El protagonista, uno de los protagonistas, el protagonista romano, el prefecto Lépido, que se enamora de la hija del jefe Bustelo, de hecho se enamora del Caurel, Sí. y es ella la que le enseña el Caurel. Sí. Él tiene esa necesidad de conocer mejor aquella tierra a la que ha llegado a esquilmarla. Sí, básicamente sí. A ver, yo parto de la base de que por ser conquistadores o conquistados, yo creo que habría gente de todas las calañas, digamos, en todos los pueblos, ¿no? Habría gente, pues, más agradable, otra menos agradable, unos
más tiranos, otros más, no sé, más conciliadores, ¿no? Y al prefecto Lépido le pasa eso. Él viene con la orden de llevar a cabo la explotación de las minas de oro, pero llega aquí, no voy a decir que yo sea Lépido, pero le pasa un poco lo que a mí, ve esto y dice, oh, Dios, ¿dónde me estoy metiendo, no? Y entonces es un hombre que no viene simplemente pues a mandar, a destruir la montaña para sacarle lo que le interesa a Roma, que es el oro, sino que digamos que desde el principio tiene una sensibilidad especial y quiere conocer también el Caurel. Y bueno, encuentra en Toca a una persona que le puede explicar, le puede enseñar el Caurel que él intuye que existe. Encuentra a esa chica pues con esa sensibilidad y bueno, pues pasando, etc. Vale, no vamos a desvelar No. la trama, por supuestísimo. No. Yo antes decía, luego volvemos al Caurel a otra cosa, Sí. Yo antes decía que en la segunda parte hay una trama que discurre en Oriente. Ahí también se ve, Sonia, tu capacidad divulgativa para meter todo lo que fue la conquista en Oriente, sí, las influencias de Roma en la arquitectura oriental. O sea, tú te vas sirviendo de determinadas cosas para seguir divulgando y haciendo historia. Sí. Pero, como decías antes, también de una manera muy sutil. Sí, que la gente no lee un libro de historia, vamos, en absoluto. No penséis que porque hable de que hay mucha historia ahí vais a estar leyendo batallas o fechas, en absoluto, no os dais cuenta. Pero va entrando. Sí. Volvemos al Caurel porque en ese afán tuyo de otra vez recuperar toda la esencia del Caurel para esta novela, le haces un guiño a un personaje importante. Sí, bueno, a ver, hay un personaje en el Caurel que seguramente os suena a todos, que a mí me impresionó. No llegué a conocerlo personalmente, no tuve el gusto, pero su obra poética en concreto, ya podéis ir pensando quién puede ser, me impresionó mucho y sobre todo más de conocer el Caurel, y es Uxío Boneira. Yo leía sus poemas, los poemas de Oséidos, y después de conocer el Caurel, os lo confieso así, vamos, sinceramente, yo he llorado cantidad de veces porque él dice con sus palabras cosas que yo tengo en mi cabeza y que yo no sé expresar, pero las siento. Entonces, con una sutileza, con una belleza, un hombre que además decían que era pues súper fuerte, súper rudo incluso y tal, ¿no? Que era un poco el poeta lobo, pues tenía una sensibilidad que a mí, ya digo, me emociona hasta las lágrimas. Entonces, bueno, yo quería que también apareciera de alguna manera en la obra. Entonces yo le pedí permiso a su familia por si podía hacer un personaje basado en él, me dieron permiso, vamos, encantados, y creé al sabio Uxío, que bueno, aparece de manera puntual, pero creo que vamos, de una manera pues que deja ahí su esencia, y el que conoce su obra, incluso, bueno, cosas que ocurren dirá, ah, esto, bueno. Y ya digo, me impresiona muchísimo por su obra del Caurel e incluso cosas que dice él para la vida diaria, ¿no? Que, bueno, pues no sé, somos, no voy a decir almas gemelas, ya digo, no lo conocí, pero la obra poética, a veces en un verso, condensa y yo me siento totalmente identificada. Y creo que también tenía que estar aquí. Y ahí está. Y ahí está. Bueno, no vamos a